Buenas noches, bienvenidos a Noctámbulos del programa para la gente peleada con el sueño. Mi nombre es Vanessa Parra, psicóloga clínica de profesión, cínica de vocación. El día de hoy vamos a topar un tema muy particular, eres de rareza, adelantando un poco el abecedario noctámbulo. ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien. Váyanse conectando, váyanse incluyendo a esta nuestra transmisión de las 22 horas. Hoy estoy así con los cables cruzados, pero no imposibilitados. Cuéntenme cómo les está yendo, semanas particulares, no sé a propósito del tema, cómo será. Váyanse conectando, váyanse incluyendo en esta la transmisión en vivo de confianza. ¿Qué piensan del tema de la rareza? ¿Qué les resuena sobre este tema? ¿Qué ideas surgen a partir de plantear algo así? ¿Qué les moviliza? ¿Qué les va a sonar? Yo tengo como algunos textos preparados para dar lectura a aquello que a mí me resulta particular. Voy a empezar por el primero mientras se van conectando y se conecta mi compañero de esta noche. Willo Roales Hualca hace algunos años publicó este libro al que traigo mucho, que es este libro de cantaletas para no aburrirse de pena en los funerales. ¿Qué les suena con ese título tan particular? Y quiero dar lectura al primer cuento, que se llama El hombre que se comía la cabeza. A eso de las 3 de la mañana empezaba por una de sus orejas, después seguía con la quijada una buena parte del cuello, trepaba hacia la otra oreja y así iba comiéndose la nariz, ojo derecho, ojo izquierdo, mejillas, el resto de la cara, toda la cabeza y tipo 6 de la mañana se comía la boca en la que, dada la dentadura, invertía un buen momento hasta que no quedaba nada, salvo un hilo de saliva enrojecido en la blancura de la sábana. ¿Cómo pensar esta clase de escenas tan subreales, no? Por ahí aparece mi querida Vico, dice Vane, y manda un rock. Te mando un abrazo y un saludo muy especial. Váyanse conectando, parece que va a ser una noche un poquito más privada. Váyanse conectando. ¿Qué les recuerda la rareza? ¿Qué les representa? ¿Por qué hablar de rareza? ¿Por qué meternos con este concepto tan usado, tan sonado y a la vez tan poco descrito? Para hablar un poco más al respecto, me va a acompañar el comunicador Andrés Ruiz. Entonces, me parece que ya estás querido del otro lado. Te va a llegar pronto la invitación. Raro es a veces todas las actualizaciones del Instagram que trata de hacer que nos ubiquemos en un tiempo y espacio definido en esta digitalidad. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y un saludo muy especial. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vane? Aquí todo bien, todo posi. Todo positivo para hablar de este ¿Cómo has término estado tú? tan particular. Yo bien, días raros acompañan conceptos raros, dicen por ahí. Así que fuera de eso, todo bien, más bien con frío. ¿Cómo te ha ido en estos tiempos de pandemia? Chuta, yo creo que como a todos, súper raro, Ujú. es como... Pero igual como en todo caso, con la rareza se vuelve una nueva cotidianidad de alguna manera. Es como que cambió tanto la vida que ahora en cambio ya los hábitos de pandemia son la nueva normalidad. Y uno dice como que lo que antes era normal es como que súper raro ver a alguien sin mascarilla, es como que es casi como ver a alguien desnudo, es como que, oh, no, está mal, sí, cúbranlo. Genera como cierto impacto, ¿no? Incluso para quien sale, me parece, sin mascarilla, dependiendo del ámbito, tiene como otra lógica. Uno se olvida. ¿Alguna vez te has olvidado la mascarilla? Full vez. Es como que en el carro, no, así me siento desnudo, o sea, pero primero uno está libre y luego es como, no, No voy a respirar hasta llegar. respirar. Sí, o ese rato buscar una mascarilla en el carro, en cualquier lugar, así. No, así es. Creo que sí nos ha cambiado un montón a todos, pero de alguna manera es como que ya, no sé, los primeros meses fue como que Ujú. estar en otro terreno y después es como estar de nuevo, como que ya, solo la vida sigue. ¿Tú qué hábitos de la cotidianidad, o bueno, qué hábitos
de inicios de pandemia te resultaban como más raros, los más inusuales, los más extraños? O sea, no, más bien a mí en mi caso lo más fue al revés, fue como que de alguna manera yo antes de la pandemia siempre me gustó tener espacio como que personal y era como que la gente no entiende eso y se te acerca y después de la Te pandemia, justo toca. los primeros meses, ajá, era como que la gente se alejaba y era que bien así, era como que la gente 1 metro de distancia y era como que sí, aléjense, sigan así. Más bien eso fue como que de alguna manera, como, wow, así que bien. Ya después la gente con la mascarilla, con las vacunas, con todo fue agarrando de nuevo confianza y se vuelven a acercar y es como que aléjese. A veces se acercan sin mascarilla y es como, por favor, no me hable, No me dirija la palabra, no por me dirija favor. la palabra. Yo no está huyéndole a la gente, como que vienen, te dicen algo y es como que sí, 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 te vas así como que corriendo. Por ahí Sí, creo que la pero neurosis obsesiva se volvió la nueva moda para todos los seres humanos en la actualidad, ¿no? sí, sí, y eso justo hablaba con una amiga, me decía, yo fui al cine la otra vez y olía limpio y estaba el piso limpio. Y es como que es cierto, vivimos súper acostumbrados a la suciedad antes, porque ponte el cine olía a palomitas de maíz y almizcle, a sudor. El piso Ujú. era pegajoso, igual el bus era como que una cosa, ya dábamos por sentada la suciedad, era como que sí, todo bien. Y ahora es como que alcohol a todo, así, no sé si antes de sentarse, antes de tomar los cubiertos, todo es como que... Todas las prácticas muy TOC que tenemos ahora, ¿no? Llenarle de alcohol a todo, asegurarte de que los perímetros estén así bien, por lo menos a mí sí me pasa eso, que asegurarme de que al menos haya como cierta distancia, la cercanía. El otro día me fui en un bus así súper lleno y casi me... era la cosa más boba porque ah, hay este meme, por lo menos aquí en la ciudad de Quito, quienes vivimos en esta ciudad, hay este meme en el que decía, recuerda cómo eran los tiempos de antes y se veían los buses, cómo era en la cotidianidad y cómo vuelven a ser, porque con esto de la vacunación y demás, el proceso de reintegración social se está dando a la par. Y de repente ves esos memes que dicen como, extraño cómo era la vida antes de todo esto, y el bus súper lleno, y el típico que terminas en la puerta, con por poco y la pierna salida, tratando de sobrevivir a Rápidos y Furiosos retoquito encima más. Entonces, que era una cuestión así, nos llevaban como a jabas de cerveza, creo yo, así con el hiper maltrato y toda la cosa. Y estaba súper naturalizado esto, y estaba súper naturalizada justamente esta falta de distancia, estas formas de apego, estos intercambios sociales en el que nos tocamos, o sea, incluso el saludo de beso en la mejilla, y que bueno, al final te das cuenta que prevalece, ¿no? Porque incluso te quedas pensando cómo saludarle al otro. Ujú. Con el, ajá, o hay gente que viene y te abraza y es como que, diablo, o sea, sí, ya perdí, así, Me ya me está contagiaste. tocando, me tocó el bicho. Y tienes como esa serie de pensamientos que al inicio eran como ilógicos, ¿no? Irracionales en su máxima expresión. Veo que ya empezamos a tener comentarios de la noche. Vamos mandando saludos y abrazos especiales. A ver qué nos cuentan también sobre sus rarezas en estos tiempos de pandemia. Por ahí aparece el querido Chistín Ceballos. Te mando un saludo y un abrazo muy especial. Dice que vuelvan las farras y los vaciles. No, mentira. ¿Ustedes también extrañan eso? ¿Extrañan la juerga y los vaciles? Bueno, un saludo para los que extrañan eso. Mi querido amigo Eric Salazar de Quito Bohemio, abrazos noctámbulos, hemos regresado del mundo de los muertos, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Qué bueno que hayan regresado del mundo de los muertos. Por ahí continúa el querido Chistín. Saludos, Van, espero que te encuentres bien, un abrazo, nosotros también esperamos que te encuentres muy bien. Justo ayer nos estábamos acordando de ti, déjame decirte, una suerte de sincronicidad brutal en este momento. Mi querida Poli Lunar, que vuelve el beso de tres. A propósito de las neoprácticas sexoafectivas en la actualidad, te mando un saludo y un abrazo muy especial, mi querida, que justo nos estamos viendo en estos días.
Sigamos, ahí vamos, van resonando qué prácticas se extrañan en esta, como acabas de decir, aquello que irrumpe con la normalidad, que sería la rareza, genera esta nueva normalidad que así se ha ido denominando. Pero bueno, como yo te iba comentando, este es el programa para la gente peleada con el sueño, yo te pregunto algo, Andrés. Antes de empezar a hablar del tema que nos convoca, cuéntame cómo te llevas con la noche. Chuta, o sea, yo siempre en la noche ha sido como que el momento en el que me activo, es como que estoy todo el día como el típico vampiro, así con lo típico cliché, así que es como que todo el día así como que embobado, así perdiendo y de repente es como que a 7 de la noche tengo que acabar el deber, tengo que hacer todo y es creo que las malas prácticas escolares, ajá. Era como que para el final siempre todo, así. Ujú. Y, y eso, o sea, y también la noche, igual que el día, tiene sus etapas. Ponte, la primera noche es como que todo de 7 a 12 todo bien, todo pos. Y ahí después ya la madrugada, eso justo hablaba con una amiga, es como que las 4 o 5 de la madrugada estás durmiendo y de repente te despertaste y empiezas a tener esos pensamientos que ya empiezas a tener ya como adulto joven o como adulto, que es como, ¿a dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? Ya no volviste a dormir. Eso sí es tenaz, eso sí es tenaz. Los pensamientos de adulto joven, de adulto adulto. ¿Qué piensan de esos pensamientos que acaba de traer Andrés a colación en la madrugada? ¿Les pasa? A mí también me pasa que empiezo los cuestionamientos justo cuando ya la noche me acoge, tengo voluntad de dormir y de repente aparece el fantasma del deber ser social, del deber moral. De la Adulto carrera, ya. responsable, ser o no ser. ¿Qué pensamientos también te resuenan a las 4 o 5 de la mañana como acabas de plantear? Chuta, y también ponte volviendo al tema de la rareza, es como que, porque siempre está todo lo que socialmente nos piden, y es como que estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, y los típicos memes te dicen, a los 30 años mis papás ya estaban casados, tenían casa, todo, y es como que chuta, yo a duras penas, a duras Me compro penas me unas alcanza el botas, pase. me compro una hamburguesa y Claro, es un gasto del que nunca me voy a recuperar. recuperar. Voy a aprender a conducir bien alguna vez, así, qué sé yo. Son tiempos raros Depende. para ser adultos, definitivamente. Para estar en el mundo, para estar vivos, son tiempos muy raros. Para parecer adultos, aunque sea. Mm, Esa es Es una, como esa una es, esa es una buena pregunta. La ser o adultez, parecer ¿qué es adultos. cero parecer? Se llega a ser adulto alguna vez, pero también hay terapias y todo que te dicen como que no mate a su niño interior. Y es como, de alguna O lo manera, mato o lo o hago soy crecer un poco. adulto. Claro, esa sí es una cuestión bien, bien, bien brava. Es como que, porque sí, siempre me han preguntado como que hay libros de terapia, de como convoque a su niño interior, como que mindfulness y todo eso. Y es como que a veces, es que es una sociedad que va muy rápido, vamos muy rápido, ¿vale? Y por eso Ujú. mismo viene la angustia de las 5 de la mañana. Es como que estás, como que en tu momento, que estás así contigo mismo y de repente es como que no, tienes que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que prosperar, tengo que mejorar, tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que tener una familia. Y ahí entras, y el bucle. Entre el deber ser, el deber despertar, porque encima Está, aparece la mañana para jodernos toda esta línea secuencial de pensamientos, el deber existir y todas esas formas en las que terminamos en presencia de la existencia y la humanidad, ¿no? Así nos vemos en la adultez, en esta generación de los chicos de los 90. Tú eres chico de los 90, como yo. sí, crecimos viendo Thundercats y un montón de cosas de la década pasada. Que nos genera como una posición bien border, ¿no? Hablando de rarezas, ya que somos una generación bien criticada, somos una generación así de cristal, de papel, de reciclaje,
que estamos ahí como perdidos en el tiempo, entre el pasado y el futuro, que vimos un montón de transiciones. ¿Cómo no puede surgir rareza de todas esas cuestiones antes de ir con los comentarios sobre la adultez, que también parece que nos va a atraer mucho sobre ese tema hablando de rarezas? ¿Por qué será? ¿Qué piensas? Chuta, es que es como ya que traes a colación los 90 es una época súper rara. Porque si te pones a pensar desde el punto de vista del mainstream, es como que bien raro que se haya hecho alguien como Kurt Cobain popular y parte de la cultura. Es como que tienes incluso entrevista con el vampiro, tienes toda esta serie de Uh referencias -huh, de cultura popular que son súper raras, que son uh como que -huh. se van saliendo de lo que antes era normal. Tienes como que de repente el brother que es como que súper rebelde, drogadicto y es una estrella de rock, así, y tiene Ujú. toda la atención mediática, así, es como que yo creo que era inevitable, ¿cachai? Yo creo que llegamos a un punto en el que ya hay libros sobre eso, ponte, Ray Loriga te habla en Héroes, que te dice como que tienes todos los periodos de la música, como que el punk, el new wave, todo, y todas las ideologías, de anarquismo, fascismo, con los skinheads, llega al punto que en los 90 ya pasó todo, ya todo era normal rebelarse, era normal no rebelarse y tener como que ser Usar súper jeans rotos, ya se vendían en el mercado. ya era todo súper normal, más bien llega un punto en el que ya todo está tan agotado que es como que ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos rebelamos o somos exitosos como en los 80 como que el típico American Psycho, que es como que la película típica de los yuppies, así como que ser empresarial, ser tiburón empresarial? Ya ni siquiera eso, ¿cachai? Por eso nuestra generación no es la generación que es como que de leer a los clásicos empresariales, voy a ser un emprendedor. No somos tampoco así. Tampoco somos de voy a salvar el mundo, tipo John Lennon, qué sé yo quiero imaginar un mundo mejor. Tampoco, así somos como que ya nacimos y con full desencanto. Y por eso, como dices, somos bien criticados, ¿no? Como que somos bien raros como adultos también. Yo no sé cómo van a crecer los hijos que nosotros criamos. Que nosotros produzcamos. Ya deben estar creciendo un montón, déjame decirte, y habrá que ir Bastante. explorando cómo les va, niñas y niños de los 90 en sus ejercicios parentales. Yo me pongo igual a pensar a propósito de cosas raras y cosas que nos acompañan esta noche. ¿Qué implicará ser una generación entre el 89 y el 2001? ¿Por qué ubico estos 2 años? Entre la caída del muro de Berlín De Berlín. y la caída de las Torres Gemelas. Porque demarca dos posiciones distintas. Primero, entre comillas, si le queremos poner algún nombre un poco cliché, el encuentro de dos mundos, que sería la caída del muro de Berlín y la consagración de un reposicionamiento global, por lo menos de puertas de afuera. Digamos, de alguna manera darle más forma a la idea del terrorismo, ¿no? Con esto del tema de la caída de las Torres Gemelas. Y entre estos dos procesos históricos aparecemos nosotros. Me parece que justo el Andrés por un segundo se trabó, pero ya creo que volviste. No, sí, es que estaba pensando, es que es muy bien delimitado temporalmente, pues. La caída Uh de las -huh. Torres Gemelas es brutal. O sea, yo no había viajado antes, era muy chatito, pero sí, el cambio que fue todo como que seguridad, todo como que percepción del mundo, es como justo lo contrario de la caída del muro de Berlín, es como que la apertura de los mundos y de repente con la caída de las Torres Gemelas es como que Estados Unidos y un montón de naciones es como que al diablo yo me vuelvo a cerrar y vuelvo como que todo, porque de alguna manera ya vivíamos en una sociedad que se apuntaba a la sociedad global, se supone, y es como que el cambio de milenio y todas las promesas de siempre, las típicas promesas de utopía, y de repente como que, plin, primerito, terrorismo, violencia global, y tienes un montón de violencias que se van desencadenando, ya había, pero ponte toda esta violencia del narcotráfico surge a raíz de la caída de las Torres Gemelas. Es igual, es justo en la misma década, los primeros 2000 que se va haciendo todo bien peligroso el mundo. Bueno, me parece a mí que por ese lado lo que se va es evidenciando, ¿no? Y se va creando como una imagen mediática de esta clase de procesos. Entonces decimos, hay terrorismo en el mundo es un lugar peligroso. Pasamos de ser un lugar de integración a un lugar peligroso.
Y si bien es cierto, estamos en Latinoamérica, que ya vamos a ver, y ya que estamos hablando de adultez y rarezas, porque los procesos históricos como estos son raros, pues nos cortan con la cotidianidad, contraatacan la cotidianidad. Entonces, vamos a ver qué pasaba en los 90, pues aquí en el Ecuador, como para ir pensando en los gobiernos, sobre todo, del cual van a tener que contribuir ustedes del otro lado con comentarios, porque tampoco es que tenemos al 100% la información. Voy con los comentarios a ver qué nos dicen. Andy Manía, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Dice, creo que la adultez siempre es rara para todas las generaciones. Las dinámicas sociales cambian y en un abrir y cerrar de ojos. Un abrazo, Pottersin. Para mí, completamente de acuerdo. ¿No? Ya cuando empiezas como a cacharle un poquito, ¡boom! Los 30. Ya le empiezas a cachar otro poquito, ¡boom! Los 40. ¡Boom! La declaración de impuestos, ¡boom! El IES, ¡boom! Un montón de cosas aquí. ¿Tú qué piensas sobre ese comentario? Sí, pues es como tal como lo dijiste, la frase de John Lennon, es como que la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado planeando otras cosas. Y sí, de repente hay un montón de cosas que uno dice, ¿por qué no me enseñaron en el colegio a declarar el IES, A vivir. a vivir, al impuesto a la renta? No, nada. Y eso que yo siento que todavía hay ciertos niveles de la adultez que todavía no desbloqueo, así que están ahí pendientes. Me da miedo, ¿no? Ay, ay. ¿Qué niveles consideras que no desbloqueas de la adultez? Chuta, o sea, ponte, ya recién fue al banco. Y fue como que, wow, qué bacán, así. Y el banco es como que también tiene sus niveles. De repente yo digo como que, buenas, vengo a renovar un depósito a plazo fijo. Y agarra la mano y me dice, oiga, ¿y usted no quiere una tarjeta de crédito? Así, no, así. Ese es ¿Por el qué? diablo, de Yo una, no. ¿no? Y me dice así como que no, así, pero usted no querrá irse a Disney. Y yo así como que no, pero yo ya conozco Universal, ya me fui. Y me ¿Por qué dice, me quiero sí, volver a ir? ¿Por qué me quiere volver a mandar? ajá, y ponte eso, la tarjeta de crédito y las finanzas personales, hacer contratos. No, eso sí es como que no, qué miedo. Yo le digo como que bueno, tal vez cuando me case, me dice, sí, ¿cómo se va a casar sin tarjeta de crédito? Así, ¿qué le va a decir su mujer? Así, ¿qué tarjeta tiene? ¿Qué Y yo era mujer? como, claro, ¿quién es? Pero ahí está la rareza, acá, que es como que de repente no tienes tarjeta de crédito. Qué raro. No eres un sujeto activo de la sociedad de consumo y producción, porque entra dentro de esa normatividad y por ende no te puedes casar, o sea, aparecen un montón de asociaciones, no te puedes casar porque no tienes tarjeta de crédito. ¿Qué va a decirle su mujer? Ojo, mi asesora financiera. Y me enteré de un montón de cosas de ese rato. Así. Que no Ya puedes viajar a técnicamente, Disney, que son como esas, tampoco. que son como esos paradigmas que se van creando a propósito de todos estos parámetros a los que nos toca adaptarnos hasta cierto punto, ¿no? Porque en algún momento dices, oh, me hubiese servido para esto la tarjeta de crédito. 12 Claro, meses sin intereses con estas tarjetas, hasta el eslogan te sabes así. Uh-huh, es ya la cultura de endeudarse. Y uh-huh. encima más toda bueno, y las ayudas ahora que te guardan el crédito y todo. Pero sí, ponte, justo volviendo al tema, ese es el valor de la rareza, ponte. Tienes como que siempre un discurso y está como que cerrado y de repente hay algo que se sale. Y el rato que se sale no es que, o sea, tiene el discurso dos opciones. O, o lo borra, que es como que lo que pasó en Chile, lo que pasa en el comunismo, que es como que se sale, lo borramos, aquí no pasó, aquí no hubo ningún disidente, o lo incorporas, le haces como que parte de la moda, parte de... Ajá, y creo que de alguna manera la manera en la que nosotros empezamos a llevar la adultez, las relaciones, las finanzas personales, a propósito de la tarjeta de crédito, de alguna manera o nos van a terminar borrando o vamos a morir, o se va a ampliar el discurso, se va a ampliar lo que es normal de alguna manera. Uh-huh. Y eso que el banco ya no es tan burocrático como antes, gracias a una serie de procesos que ya se estaban digitalizando.
Qué preocupante que sepamos de esas cosas, pero ya es un nivel de adultez ya desactivado. Pero verás que yo soy, y eso le decía a la misma asesora, yo le decía, usted me ve todo joven, pero yo para la tecnología soy un cero, yo no tenía usuario digital, yo para enterarme por poco iba con la libreta, ¿cachai? Como en la vieja escuela, para ver Imprímame. solo, imprímame la libreta. Así. Y es muy raro también, sí, porque ya, bueno, eso ya es personalmente yo, porque claro, todo el mundo me dice, oye, ya ve en tu aplicación, ¿cuánto tienes? Hazme una transferencia. Y es como, ¿cómo mierdas haces eso? ¿Cómo Yo, transfiero? Te ¿cómo ahorrarías transfiero? un montón de burocracia por hacer una burocracia un poco más personal. Pero a propósito de lo que acabas de decir, siendo que la rareza puede ser una experiencia comunitaria, pero también individual, les voy a hacer una pregunta del otro lado, a ver si se animan a contestar y nos igualamos con los comentarios. ¿Qué es raro para ustedes? ¿Qué les resuena como raro? A ver qué nos contestan. Vamos a ver qué dicen en los comentarios. Frank Hammer, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Dice, los, los 90 es la generación maldita. Puede ser. Hay un montón de suicidios colectivos. Es esta línea de los grunge que dicen, ¿cómo se pueden identificar con letras tan depresivas como las nuestras? Nos estamos muriendo. Y la gente se identifica con eso. Por ahí dice, son tan old que los 90 se nos hacen cercanos. Puede pasar. Por ahí dice Ferch, hola, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Veo que se siguen conectando, mi amigo de Ojito. Oli, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Antes de las Torres Gemelas, subirte a los aviones era como treparte a cualquier flota invasora. Ahora estos controles de seguridad, dice Ferch, son diseñados para que tengas miedo. Parte de la realidad paranoica del mundo del terrorismo actual. Ah, Baez nos manda un saludo, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Andrea Mase Más nos dice, después cachas que es mejor repartir tu dinero en cooperativas y un par de bancos, cosas de adultos, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Por ahí aparece Saint Mort, nos manda, y una llama, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Un día no te gusta la biela, después tomas mucha biela, después vendes biela. A propósito de Quito Bohemio y su biela, que recién la sacó, estén atentos a la página de difusión de Quito Bohemio. Andrea Más dice para mejorar tu historial crediticio. Lo peor de todo es pagar la La patente. patente. Saber esa clase de cosas es de adultos. Miranda Caos dice, a veces es raro cómo te das cuenta de que ya prefieres decir ciertas cosas para no herir susceptibilidades. Abrazos, Potter. Te mandamos un saludo y un abrazo muy especial, Miranda. Y aquí aparece el acto revolucionario de la noche. Frank Hammer dice, yo pago todo en efectivo. Si quieres llegar más allá, paga todo con monedas de uno en efectivo. Ahí jodes al Bueno, sistema. Y si no jodes al sistema, al menos le fregaste el día a alguien que cobra. No, no hagan. dale. No sigan esas malas recomendaciones de la noche. Bueno, Yo les hemos pagaba hecho unos buenos 35 minutos de catarsis a propósito de la adultez. Y por ahí dice mi querido amigo de Quito Bohemio, aguante la biela de Quito Bohemio. Eso les voy a dejar como recomendaciones de la noche si les gusta la biela oscura. Te voy a hacer una pregunta, ¿no? Ya que esto nos convoca, ya que esto nos sorprende, que es el tema de la rareza, y que ya la vamos soltando, ¿cómo la definirías tú? Ya, buena pregunta, ¿verdad? Yo justo como estaba preparándome esta tarde dije, voy a ir a la RAE, que es como lo que siempre me sale. Voy a la RAE, digo, rareza, y me dice cualidad de raro. Y me quedé, ya, me dejó en las Gracias. mismas. Y, gracias, el primerito. Y después fue con que no, ya, ¿qué fue raro? Y raro dice aquello que se sale. Espérate, yo escribí esto. Porque sí me Saca los preparé. apuntes. Cualidad de raro. Claro, poco frecuente. Rareza, cosa rara. Eso me mató. Es una cosa. Claro, es algo poco frecuente, poco habitual. Justo. Y de ahí como que partía. ¿Qué es la rareza? Sería de alguna manera es el calco exacto de lo contrario que es lo habitual. Porque, ¿qué es la Ujú. rareza? Lo contrario, es la misma lógica, estás jugando a lo mismo. Es rareza, cosa rara. Rara que no es habitual. Y es como, ¿qué es habitual? Es como que, de alguna manera, para definirle el uno, tienes que definirle al otro. Son Ujú. necesarios. O sea, la rareza no puede vivir
sin la normalidad y la normalidad no puede vivir sin la rareza tampoco. O sea, son dos conceptos que se van construyendo al mismo tiempo y ese es el juego, eso es lo importante de definir qué es raro y qué es normal, porque de alguna manera se cae, incluso Ujú. hasta cuando tienes estos grandes discursos nacionales, por ejemplo, tienes como que nosotros somos Ronald Reagan, somos capitalistas, estamos en contra de los comunistas. ¿Qué somos nosotros? Lo contrario de ellos. Y de ahí se va partiendo, se hace todo. Tienes incluso en la juventud. Yo no soy como mis padres, me rebelo de ellos. Pero si no tengo una figura de mis padres, no soy nada tampoco. Ujú. No tienes de qué rebelarte. La transgresión es una forma de afirmar la existencia de la ley. De hecho, es la mayor forma de afirmar la existencia de la ley. Entonces, estamos viendo cómo este juego de rareza depende de una dupla a la que estamos muy acostumbrados. A propósito de lo que decíamos antes, recomendación, hoy veo que va a ser un juego entre rareza y recomendaciones de gente adulta, y que lo que más resuena es el tema de los pagos. Parece que el rito de transición es aprender a pagar cosas, por lo visto. ¿Qué es ser adulto? Aprender a pagar cosas, por lo visto. Entonces, en la modernidad. Nos dice la Vico querida, recomendaciones en cuestión a tarjetas de crédito. Traten de no aplazar los pagos, porque si no pagas más en intereses que lo mismo, puta mínima compra. ¿Sabes que a propósito de esto, y hablando de rarezas, tenía que ir a ver el tema de la vacunación, ya que es algo que ya es una condición general, entonces la comento. Me perdí, estaba en la Universidad Central, me perdí varias veces, eso fue hace como una semana, o no me acuerdo hace cuánto fue, la verdad, creo que fue el viernes, el jueves de la semana anterior. Y conocí una chica a propósito de cobranzas que me cayó súper bien. O sea, primero pensó que yo era estudiante, entonces pensó que yo tendría unos 20 años. Yo me sentí muy halagada primero. Porque entre que te dicen señora cada vez más y que está muy bien, porque ya te afirmas como señora, que te digan de qué semestre eres, también está muy lindo. Pero la cuestión es que nos dimos una vuelta y empezamos a conversar y me hablaba de las cobranzas y cómo funcionaba el tema de cobranzas, porque ella hacía esas llamadas. Y esa es otra cuestión, ¿no? El introducirte a este mundo con sus particularidades es recibir llamadas de extraños que te van a cobrar. Ya la gente no habla por teléfono. Ahorita yo sé que no tiene nada que ver. Pensaba mucho, y de hecho me acabo de desviar un montón del tema, pero rareza es que te llamen por teléfono. Voy a dejar eso suelto. Y que no sea de cobranza, aparte de eso. O para venderte cosas, O para venderte cosas, o para venderte líneas telefónicas y demás. De hecho, y voy a hacer así otra pauta publicitaria, Movistar, porque es Movistar, tiene un problema y a veces van a escribir a mi trabajo, por si acaso, si es que tienen problemas con Movistar, porque resulta que el número con el que yo trabajo está contemplado, y esas son las rarezas de la vida, está contemplado como asistencia de Movistar. No sé por qué, no sé, nunca lo cambiaron. Ya voy trabajando con ese número desde febrero. Y me escribe un montón de gente todos los días y me llama para pedir esto, ¿no? Ya me peleé con alguien de Movistar, ya me trataron de dar un trato alrededor de Movistar. Y yo dije, no, estoy trabajando con esto, ustedes son quienes tienen que arreglar la base de datos, así que a propósito de Movistar y las cosas que no quieren hacer, me van a escribir algún día. ¿Por qué? Porque no arreglaron. Y esas son cosas muy particulares, a propósito hasta de mi trabajo. Cuando te escriben de la nada y no es para vos. Esa es la modernidad. Y las rarezas que contradicen tan simplemente esa modernidad. Por ahí la Andre más se dice aprender a endeudarte, eso también es ser adulto. Veo que les impacta el tema de las tarjetas de crédito. Las deudas. Las tarjetas de crédito para la clase media es solamente endeudarse. First dice, un día eres joven y al otro te dicen ceñito. Además dice, ¿por qué no les gusta hablar por teléfono? Es tan sencillo y se mató de la risa. Pero sí les gusta mandar notas de voz, que es como una contradicción, eso también es verdad. Yo soy de las que mandan notas de voz, pero es verdad. Y es eso, o sea, ser adultos es tener conversaciones sobre tarjetas de crédito.
incluso en vivo, incluso en un programa con en público y todo. un programa sobre rarezas, pero este va a ser un programa muy particular. Qué cosa más A ver, rara. ¿qué piensas tú alrededor? Y tal vez me voy a ir moviendo un poco entre pregunta y pregunta de si esa sería la definición de rareza. ¿Qué es rareza para la cultura ecuatoriana? Sé que es difícil sintetizar a 17 millones de habitantes, ¿no? Pero, ¿qué piensas? Ese es bravísimo, porque y entrando al mismo juego de qué es raro, qué no es raro, yo cuando, porque sí me mandaste esa pregunta, es la que más me sacó la madre, me pasé, y la única manera que tuve de abordar fue cuando yo le di clases a unos estudiantes que eran gringos, que venían de medicina, y lo Ujú. típico, que venían estos manes extranjeros, y ellos llegaban y te decían como que, oye, qué raro, y es como que, ya, ¿qué te parece raro? Y es como, conduce mal, así, primerito se quejan de eso, y es como que la cultura de nosotros, de la manera de conducir, era como que a uno es lo más normal del mundo, para mí es como que ya es normal, así que no voy a intentar cruzar la calle porque me van a matar, eso me pasó ayer. Estaba en el cruce cebra y de repente frena el uno y para dejarle pasar a una chica. La chica como que sí, me dejó pasar, bacán. Y el tipo que estaba atrás agarra, se abre y acelera. O sea, si la chica cruzaba, le mataba. Le pasaba por encima porque ni siquiera fue despacio. Agarró y dijo, bueno, este man es un pendejo, no sabe conducir, yo sí sé conducir, me voy a cambiar de marcha y voy a pasar por delante. Y eso es algo que para nosotros es normal. Y en cambio para mis estudiantes era como que, oye Andrés, pero está haciendo eso, no debería. Y era como que, sí, pero es normal, es Ecuador, así, es normal. Había un estudiante de estas que ella me encantaba porque era la mayoría de gringos, de extranjeros, no te lo dicen. Es como que o te dicen ya solo cuando les choca mucho. Ella me decía todo. Era como que, llegaba y me decía, son súper extraños. No, Ecuador me parece un lugar muy tranquilo. Y yo decía, ¿por qué así? Porque, verás, yo estoy, porque como eran médicos, decían prácticas en los hospitales. Me decían, estuve en el hospital, en el Carlos Andrade, y de repente todos los heridos eran apuñalados. Y era como que, yo digo, ya, ¿y por qué así? No había ningún herido de bala. Y era como que, ¿de dónde eres? Me decía, yo soy de Chicago. Así. Yo le decía, yo he escuchado que es bien peligroso. Me dice, no es tan peligroso. Después me seguía contando historias. Y ahí viene la rareza, en cambio de lo que es Estados Unidos. Y era como que me decía, claro, yo estaba en el hospital y de repente se metió un man con una pistola a apuntarnos. Y era como que, y no le parecía diferente, no le parecía raro. Me decía algo, que algo de todos los días. Y eso me mató, me quedé como que Ecuador es un país tranquilo porque solo nos apuñalamos. Así es como que No nos disparamos no nos disparamos todavía porque no hay libre portación de armas todavía. Pero todavía. sí, es todavía. Y así pasa, son muchas cosas que damos por sentado. Nosotros en todo, incluso en nuestra manera de ser. Esta chica, como era mujer, me decía, ya también vino con una idea muy, con los latinos que había tratado de cómo es el machismo y todo eso, y era como que también algo muy normal ya para nosotros. Y para ella era como que, no, Andrés, no debería. Y era como, sí, no debería, pero ya nada. Y todo, o sea, ponte lo que comentábamos también desde antes de, hay este video, que es las cuestiones de Ecuador y van poniendo People Are Strange de The Doors, y aparece lo que, no me acuerdo qué aparece, pero aparece todo lo típico, aparece Abdalá, aparece Cintia Viteri, todo lo que para nosotros es normal, y de repente yo cacho que algún extranjero viene y dice como que, ¿por qué comen locro de sangre? ¿Por qué comen cuyes? ¿Por qué comen hamsters? ¿Cachas? Y es como que, pero en cambio para nosotros es normal y eso es algo que sucede, ponte, y era mi gran referencia de la noche. Vine preparado, sí preparé, no mente. Ya, gacho, hay esta novela de José Donoso, El obsceno pájaro de la noche. Es bien importante para hablar rareza por un tema. Y ahora sí voy a hacer una paréntesis en esa novela. Lo que Ujú. sucede es que el argumento principal es que es un señor importante español, bueno, hijo de españoles que tiene sus haciendas,
tiene un cargo político, se casa con una mujer que es preciosa, que también es de alcurnia, y es como que todo lo máximo al que puede aspirar alguien socialmente en Latinoamérica, él lo tiene. Y de repente la tragedia es que tiene un hijo, que el hijo es un fenómeno. O sea, Ujú. es un hijo que tiene todo, labio leporino, acrocefalia, como que los desórdenes físicos le caen a él. Y de repente Te este voy a señor, cortar por un segundo porque me parece que hay una baja de volumen en el micrófono. Entonces creo que vamos a ya, intentar desconectar tu micrófono. ya, Ahí habla. ahí. ¿Aló? Bienvenidos a la modernidad. Está mucho mejor. Ah, ya, esa es. Sí, vamos hoy a trabajar Y así. esa es, Van. ¿Y dónde me quedé? ¿Hasta dónde me Perdón que te corté. escuchaste? Estabas hablando de todo este personaje que construye la novela de Donoso, que tiene como estas Ya. características físicas, o por lo menos las describe así, que representarían lo que denominaste como fenómeno. Exacto, porque por ahí nace. Y entonces el padre, como es estúpidamente pudiente y millonario, él agarra y se dedica a gastar toda la fortuna de él en crear, compra un pueblo y Ujú, lo vacía de gente y le consigue a este personaje que es el que cuenta la historia, que es el secretario, que se dedique a conseguir todas las personas fenómenos, enanos, mujeres barbudas, de todos los circos, de todo Chile y lo llena el pueblo de gente rara. Y ahí viene lo que decíamos, dónde nace la rareza y dónde empieza la normalidad. Y lo interesante es que llega un punto en que esta sociedad se revela y crean su propia, como que su propio mundo, su propio reino de fenómenos. Es como que, y de alguna manera el hijo de él se vuelve como el príncipe y se da la vuelta a la tortilla. Y en cambio, esta persona, el secretario, como era el único normal, de alguna manera le empiezan a ver los otros como que el raro, y ya porque ujú. no tenía ningún defecto físico. Y ahí empieza, y ahí empieza toda la crisis, porque luego se pone bien demente la novela, ¿sí? Porque le agarran y le hacen una operación y se convierte en un monstruo él también. Pero lo interesante es que es una metáfora. La metáfora de Donoso es que nosotros como sociedades latinoamericanas de alguna manera llegamos a construirnos esa sociedad de los monstruos. De alguna manera, esta segregación colonial en la que hay prácticas muy feas como machismo, sexismo, clasismo, racismo, son súper normales. Y de alguna Ujú. manera el Chile es este reino de los fenómenos, en Donoso. Y ahí está la metáfora. Ecuador, Argentina, México son estos reinos de los fenómenos de alguna manera. Podría Ujú. ser. Donde todas estas cuestiones que se sostienen a partir de la división, a partir de la segregación, serían como pan de cada día, ¿no? Exactamente. Y también, ¿cómo le planteamos a la sociedad? Ponte, no es como que planteamos una sociedad en la que nosotros nos sostengamos, sino más bien lo que se plantea es mantener la mano de obra barata para, de alguna manera, que nosotros no consumamos acá, no crezca la sociedad de acá, sino que sea barato para exportar. Y sigue siendo el mismo colonialismo de explotar, solo que explotas, en lugar de explotar materia prima, explotas mano de obra, ese tipo de cosas. Se mantiene. Ujú. Ujú. Pero es interesante pensarnos en un mundo donde hay segregación, donde esa sería la norma, no como algo explícito, sino como algo más que implícito, naturalizado, pensar que es lo raro. ¿Qué es lo raro? Y yo creo a propósito de lo que decías de la conducción, antes de irnos al otro ejemplo que nos planteaste, que las culturas, yo creo que ahí se ve bastante cómo es la relación interpersonal en las distintas culturas. Se ve mucho en la forma en la que conduce la gente, la relación con los límites, la relación con la frustración, la relación con todo eso que lo humano nos despierta, ¿no? Ujú, De alguna manera. Y claro, y es que es como, ¿cómo decirlo? Es todo lo que es el ámbito público. Es como que, ¿qué somos en el ámbito público también?
y de alguna manera es muy raro, porque es como que estoy en mi coche y también pasa a veces con los ciclistas. Llega a ser uno desconsiderado porque estoy yo en mi metro cuadrado y el mundo entero no existen así. Y pasa, es como que si uno le pudiera pasar por encima al ciclista, lo hiciera en el carro. Yo, un ciclista, porque también hay gente que va así en la bici, en la acera, si le pudiera pasar por encima al peatón, le pasara por encima. Sí, Y es muy extraño, es como ¿cómo le humanizamos al otro? o le deshumanizamos. Es como un efecto Ah, dominó completamente, en el cual hay alguien que me estorba. Yo le estorbé a alguien y por ende tengo que desplazarme. Y si en ese desplazamiento que puede ser territorial, que puede ser, en este caso el territorio es la calle, en el ejemplo que estamos hablando, pero que inspira, o sea, porque es básicamente una imposición que inspira un desplazamiento. Y que me parece interesante porque describe un montón de procesos sociales, sobre todo aquí. Aquello que no encaja tiene que ser exiliado, tiene que ser desplazado, exacto. tiene que ser arrinconado en un espacio donde pueda coexistir con lo que se le asemeje, que también ha sido desplazado. Entonces se me ocurre incluso la periferia, claro, la periferia, el exilio de las cárceles, el Eh, exilio de los psiquiátricos, del exilio de cualquier institución que acoja a los marcados, como en su momento Foucault hablaba de los hospitales de los leprosos y demás. Y hacemos eso todo el tiempo. Entonces, la calle parece una excelente metáfora, ¿no? Exiliamos a los ciclistas exilian a los peatones exilian a alguien más, y todos vivimos en constante confrontación. Esa es la naturaleza de nuestra cultura. Uh-huh. y también de las prisas que tenemos. Es como que de alguna manera, sí, no, sí, pero sí, es la modernidad. De alguna manera, lo, lo, es lo que te dice José Emilio Pacheco en Las batallas en el desierto, que es una novela corta muy recomendable. Se nos sale un poco de tema, pero es muy recomendable por el tema en el que lo natural es el odio, porque Uh-huh. arranca la novela describiéndote el conflicto entre palestinos y árabes, entre palestinos y israelíes. Y como se pelean en Medio Oriente, en México, en el jardín donde juegan en la escuela, porque son descendientes de palestinos y descendientes de israelíes. Es como que nos estamos peleando nuestras familias en Oriente, así que aquí en México, en el jardín de infantes, nos vamos a pelear. Y de alguna manera, como tú dices, lo natural se va haciendo esa confrontación, esa lucha, es o eres tú o soy yo. Nunca podemos coexistir de forma pacífica, no puede haber el amor, no puede haber concilio, sino es como que yo sobrevivo o tú. Y también te plantea lo mismo en clases sociales, en la misma novela. O somos los ricos o somos los pobres. Y estamos todos contra todos. Y es muy claro, es muy actual. Y me parece muy interesante lo que mencionas a propósito de lo que transgrede, lo que es raro versus lo que sería la normativa, que va de la mano con el concepto de cultura, y que hay una promesa con ser parte de esa cultura, con esa normalidad, que es la sobrevivencia, que es salirnos de esa lógica del tú o yo, para ser un tú y yo que coexisten, que cohabitan, con pactos, con puentes interaccionales, con lenguaje que permita trascender todo eso, y se rompe en los estados en los que vivimos. Es interesante cómo la normalidad termina siendo versada con lo contrario a lo que sería la promesa de la cultura. Entonces es así como particularidades de cómo vivimos en esta sociedad moderna. Ecuatoriano moderna, porque eso también tiene otra Ecuatoriano moderno. explicación. Entonces voy a tratar de igualarme un poco con los comentarios que veo que están bastante activos. Continúo con uno más de las tarjetas de crédito. Las tarjetas son el diablo si eres impulsiva. Digan no a las tarjetas de crédito si son impulsivas, impulsivos. Por ahí también, a propósito de otro comentario, el ecuatoriano ya de por sí es raro, dice el querido Quito Bohemio. Ferch nos manda una cara feliz. Miranda dice, ¿por qué bailan con música triste? Aquí bailamos con todo. Actualmente sí es con todo. Sí. Y Actualmente todos ya. contra todos. Básicamente, esa es otra frase que describe bastante nuestra cultura, tanto en el baile como en la vida. Fran Hammer dice, perfecto, ahí se escucha bien.
Bailamos música triste porque entre despechados disfrutamos, dice Quito Bohemio. Frank Hammer dice, eres raro, lo siento, no era un cumplido. Nos están rareando. No, mentira. Creo que es así como para hablar de las frases que también resuenan alrededor de eso. Entonces, eso es como para empezar a pensar desde dónde versamos esa clase de conceptos tan particulares. Te hago una pregunta, Andrés. ¿Por qué sería o no sería importante hablar de la rareza? Chuta. O sea, bueno, es que la rareza siempre es muy importante porque, por lo que ya me repito, así, es el, como que el reflejo de lo normal y de alguna manera lo raro y como tú dijiste, siempre se tiende a desplazar también. Tienes en el colegio, ponte, en el colegio tienes los normales, por ponerle normales y los raros, todo lo que se va saliendo y te va desplazando y de alguna manera. Y es muy importante porque siempre lo que uno desplaza, lo que uno no quiere ver, dice algo de nosotros. Siempre lo que ocultamos es, yo creo que desde la psicología es muy importante lo que se deja en el inconsciente, lo que no le ponemos luz, ya dice algo de por qué no le estamos prestando atención, por qué estamos rareando algo. Ujú, Es, incluso yo lo pondría que es como, claro el calco, es exacto. Si racionalizas lo raro, te sale el calco de qué es lo normal, entre comillas, ponte. En el ejemplo más claro, cuando tú me hablaste de gente desplazada, yo de una pensé como que, wow, tienes los teporochos, los venezolanos, todos los vagabundos, que es como que toda la sociedad que está yendo sobre las ruedas y los que se cayeron del coche. Y es ujú, como que se ven obligados a hacer su propia sociedad y de alguna manera ves en ellos el reflejo de lo que está pasando en nosotros en general, ¿no? ujú, Sí, es como que... Y también la otra cara, ponte. Yo me acuerdo cuando salieron las declaraciones de Lenín Moreno, que era como que el Ecuador es un país de escasos recursos. ujú, Y yo era como que ya, y yo salía a la calle y veía que esa misma semana, con esas mismas declaraciones, había abierto el primer concesionario en Quito de Maserati. ujú. De Maserati, ¿cachai? Es como que somos un país de escasos recursos y te paseas por el Quito Tenis y te das cuenta que no es así, ¿cachai? Es como, qué raro. Tienes por en un lado la gente rara que está fuera de la sociedad, todos los mendigos, y por el otro lado la gente que es rara, pero que tiene un Maserati en un país en crisis. Es como dice mucho, yo creo que dice mucho en estos Ujú. casos. ¿Y qué es lo raro? Está bueno definirlo también. Claro, aquello que representa una minoría por exceso, por falta, como acabas de recrear. Yo hoy estoy, no sé si pueden ver, perdón, no estoy distraída, pero hay un zancudo gigante por ahí volando. Eso evita que tenga la mayor concentración hoy en día. Disculpa de antemano si es que por un segundo desvío mi mirada, es por un tema de sobrevivencia, pero ese es un buen planteamiento, porque al final es dentro de aquello que apoyamos o construimos también como categoría ideal, que sería lo antirraro, así, ¿no? Exacto. Que sería justamente todos estos parámetros socioculturales, porque no pensamos en la minoría que no sé si recursos, porque igual yo entiendo que eso tiene como una función, esto de hablar de los recursos desde lo político y lo económico, tiene la función de definir ciertas cosas, ¿no? Recursos en sentido plata, porque si pensamos en todo lo Claro, que se puede producir aquí, tanto agrícola como en general, no es que nos falta recursos, lo que nos falta son buenas administraciones, eso es todo. ¿No? Y hay una inequidad súper marcada por un sistema de consumo y de producción en el que vivimos y que se ejerce de una manera también, que se sostiene de una manera. Entonces, pensando desde ese lugar, claro, hay un ideal que te venden como la fantasía de vida y no lo ves como la rareza. O sea, por más que ahora lo estemos demarcando de esa manera, no lo ves así. De hecho, es la aspiración de la existencia en sí, de todo lo que implica. Sí está aquí, perdón, molestando el zancudo. No puedo evitarlo, es muy grande. Pero
ese es parte de la condición de vida en la que nos versamos y que tratamos como de construir también esas fantasías alrededor de esas cosas que son como muy ideales. Por ahí hacen una pregunta a propósito de mi búsqueda implacable en este momento que te voy a soltar, Andrés. Si quieres, empezamos contando cómo se planteó el tema, porque Andrés más se dice, ¿por qué Landy está hablando de este tema? Exacto. Ujú. Yo les voy a Algunos contar, puntos. verás, les voy a contar una introducción y ahí tú sueltas los puntos mientras me voy a hacer mi búsqueda implacable por un minuto. Y es, yo hace mucho tiempo he querido plantear un programa con el Andy, que le conocen esta noche, porque hablamos bastante de muchos temas. Y al final surgió este tema porque me lo planteó él. Entonces, ahora sí, Ah, cuéntanos cómo se te ocurrió el tema. Mientras por se un segundo piensa. voy a apagar el micrófono y te van a seguir escuchando y yo te voy a seguir escuchando, ¿ya? Ok, bueno. Verás, yo me acuerdo, todo empezó porque yo le escuchaba también y siempre llegaban a un punto en el que hablando de las relaciones sexoafectivas, hablando de la parentalidad, siempre en todas las partes ahí llegaban a un punto en el que entre el ser y el deber ser. Y a todos siempre como que de alguna manera era el gran punto de quiebre, como que cuándo sé que soy y cuándo y cómo no sé cómo definir qué es lo que yo soy o qué es lo que esperan de mí reflejado en mí, porque también a veces uno, y es algo que nos pasa a todos, para llenar eso que se nos exige, dejamos de ser nosotros mismos, y es como que, nada, y ahí la respuesta a la que yo llegué es raro. Es justo eso, cómo uno se defiende como ego, como yo, como particularidad frente a lo que me están mis tiempos exigiendo de mí, tener tarjeta de crédito, tener tanta cosa, salirme de eso, es ser raro. Y ya personalmente, justo como planteaba Laván, es bien interesante, porque el ideal de ser saludable física y mentalmente no te plantean ser raro. A mí me pasa, y yo sé eso porque yo como trabajo en una librería, decía, bueno, voy a empezar a leer los libros de autoayuda aunque sea para conocer. Y empecé a leer y era como que en lugar de ayudarme, me hacían sentir peor, porque era como que yo no soy esto, yo no soy normal, yo no soy pensar bien, sentirse bien, yo no soy piensa y se te dará, yo no soy nada yo no soy planea bien tu vida y todo te va a salir, yo no soy esa asertividad de Tony Robbins y era todo la autoayuda siempre que me pongo a leer es como que yo no soy esto, estoy mal. Y de repente salía de esta burbuja de autoayuda y de repente era como que no, pero yo vivo bien, así estoy feliz, estoy feliz, como que estoy feliz siendo yo, siendo raro, siendo diferente. Y es cierto, a veces lo que uno no necesita que te digan, ve, sé un ladrillo y encaja. A algunos les funciona y mucha gente me ha dicho, no, a mí sí me ayudó y es como que, perfecto, yo quisiera ser así, pero a muchos otros no, así, incluso en lo que son relaciones. Yo hablaba con una compañera de trabajo yo le decía, dame pautas para dejar ir, y luego le quedé viendo y me decía, no, Andrés, yo tengo una relación 6 años, y es como que yo no sé dejar ir, y de repente era como que hablamos de todas las relaciones tóxicas y todo. Y ya me ponía a hablar con ella y no tenía una mala relación, o sea, tenían sus problemas y todo, pero no eran tampoco no eran la relación como te pide ese desinterés de ser solo yo y yo primero y yo estoy bien. O sea, eran diferentes, simplemente eran raros, ¿cachas? No están en el manual de Walter Rizzo de cómo debería uno vivir así las relaciones amorosas, qué sé yo. Ajá. Ahora, para terminar el último punto, yo justo estaba leyendo es Los Errantes de Olga Tokarczuk, esas novelas que nunca me terminé, pero hay una parte que me gusta mucho, porque es un personaje que habla y ejemplifica mucho bien cómo yo me siento. Dice, mi sintomatología se resume en que me atrae todo lo defectuoso, imperfecto, roto. Me interesan las cosas amorfas, los errores en la creación, los callejones sin salida. Todo lo que se aparta de la norma, lo que es demasiado pequeño o demasiado grande, exuberante o incompleto, monstruoso o repulsivo. Formas que descuidan la simetría, que se multiplican, crecen a lo ancho, se reproducen por gemación, o por el contrario, las que reducen lo múltiple a la unidad.
Y Ujú. sí, es algo que yo también siempre he tenido ese interés en lo raro, en lo que se sale de la norma y a veces es inconsciente, a veces termino juntándome. Eso yo el otro día pensaba, porque soy muy obsesivo también. Pensaba, no sé por qué siempre termino conociendo gente zurda. Yo tenía un amiguito en la infancia que era zurdo. Después de la universidad tuve no un amigo, sino dos amigos que me llevo súper bien y los dos eran zurdos y eran hasta pareja. Y te pones a ver y los zurdos son el 10% de la población. Era como que muchas coincidencias de rareza y eso siempre, no sé, siempre ya personalmente me ha agradado eso. Ujú. Eso, Yo soy tu amiga diestra. mi amiga nuestra. Pero Pero, ahí me pongo a pensar en algo, ¿no? Que de todo lo que acabas de describir, y es que tiene que ver con una cuestión estadística también. Rareza, y eso es algo también muy interesante del término, se usa principalmente en la biología, con todo aquello que dentro de una especie no cumple con todas las características de dicha especie. A propósito de mi búsqueda implacable y solo para no dejar eso suelto, ya se asentó en algún lado el zancudo. Creo que no nos va a molestar por un rato, pero es zancudo de un tamaño considerable. Saludo al zancudo. Pero, y tengo otra pregunta, antes de ir a una pregunta adicional. A ti, desde, para contrarrestarnos, si tenemos esta posición comunitaria o social de la rareza con la definición de las normas y pautas sociales tradicionales que llamamos normalidad, para ti, desde tu posición particular, ¿qué te resulta raro de la cultura ecuatoriana? ay, tenaz. Buena pregunta. Voy a pensarlo un rato y primero voy a soltarla para, mientras lo pienso, lo primerito. Espacio personal. Como que Ujú. Si me acercan, yo era como que me alejo. Si me acerca más, me alejo más. Estoy contra una pared, me acorralaron y es como que ya. Sí, eso me parece súper raro. No sé por qué. Y ya todo lo que conlleva eso es como que de repente vienen y ¿cómo es la palabra? Cómo te apelan. A veces llega la gente y no te conoce. Lo típico, te llaman por teléfono o te vienen a hablarte y es como que aguarda, no nos conocemos. No se refiere a mí de esa manera. Yo digo, usted, no me tutee, por favor. Claro, es como que eso me resulta súper raro. De ahí, después de un montón de cosas, siempre me pareció raro qué sé yo, todo esto o sea, ponte, a mí el fútbol me encanta, pero de alguna manera es esa pasión como que por la selección, por algo era como que ya, sí, así está bacán, pero no, se me hacía bien raro como que llegar a ese compenetración cuerpo-alma que se tiene con el equipo. O sea, yo lo entiendo, no lo critico, pero se me hace raro, es como que a veces digo como quisiera ser así, quisiera sentirlo, pero no lo siento, ¿cachai? Y Ujú. también muchas cosas en mi caso, y es para otro tema de toda una noche, es qué es ser chico. Eso me pareció súper raro, toda la vida, es como que, no, tú eres chico, no puedes hacer esto, y era como, pero yo quiero jugar a la cocinita, maldición, y es como que, no puedes. Y todo eso, y es como que y de alguna manera eso siempre me ha parecido bien raro, bien raro cómo es una sociedad bien diferente, para bien o para mal. Ujú. Ajá, con los chicos, con las chicas, hay sus ventajas y sus grandes desventajas para ambos. Es como que, y eso siempre me ha parecido bien raro, bien como que ya. Y la política, eso sí, pero es un raro positivo, es un raro que al menos nunca me ha dejado de entretener, porque cuando yo era guaguito, el Positivo por primer el lado del entretenimiento, entonces, negativo para nosotros como como sociedad, sociedad. Pero el ven pero para mearte te hizo reír. al menos, yo lo primero que me acuerdo de hecho es cuando le lanzaron el cenicero a Dajik. Ajá. Ese es mi primer recuerdo de la política y le pegaron a Yamil Mawad y era como que, y de repente uno no entiende, uno no sabe qué hacen. Ya después uno crece y se da cuenta que se supone que debían estar legislando
creando legislación para sostener este mundo, esta sociedad, y en lugar de eso estaban agrediéndose físicamente. Es como que es bien raro, es súper raro si te lo pones a pensar. Y después Y que todo encima les lo pagaron ese día. les pagaron ese día y encima más se van y todo el mundo sabe que que les enjuiciaron, porque Dajik tenía un juicio y todo, y de repente regresa y está, ¿cómo es esto? Y está perdonado y todo, y es como, no sé, un día son enemigos y de repente siguen siendo enemigos, pero Rafael Correa le perdona, no sé, es extremadamente rara la política. Ujú. A mí a propósito de la rareza, hay algunas cosas que me puse a pensar alrededor de este tema, ¿no? Y una de esas era la naturalización de la basura y de la suciedad. No sé, yo no es que soy el ser humano más ordenado de la Tierra, no soy, pero pese a tener como ciertas formas mentales un poco más estrictas, creo que mi cabeza es bien organizada, pero mi cabeza. Pero en la calle siempre está sucia. Y no es una cuestión únicamente, no es solo un problema político, también es un problema social. No es solo político. Sí, definitivamente hay un montón de medidas y cosas que se tienen que implementar, que se tratan de implementar, personal que requeriría sostenerse todo el tiempo y demás. Pero tenemos como ciertas prácticas, ¿no? Como desde el inicio de la... Yo creo que desde ahí soy un poco más consciente, ¿no? La gente se saca la mascarilla para escupir. Y eso está sumamente naturalizado en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad que huele a pipí, en una ciudad que huele a pipí. Ajá, donde te encuentras heces en la calle. O sea, y escuchaba un fragmento de un video que nada tenía que ver, pero que me volvió como muy consciente esta escena, ¿no? Hay una película que se llama Medianeras, que es una película argentina. Y es una película sobre romance, un montón de cosas. Y hay una escena que la han excluido y que por ahí se filtró, gracias a la modernidad podemos ver escenas filtradas. Y decía, ¿por qué la gente ya no se conoce y ya no se mira? Dice, porque tiene que estar esquivando caca todo el tiempo. Entonces pasas pensando qué te puedes encontrar en el piso, porque nuestro piso es bien diverso, o sea, es una cosa así bien particular, estética y demás, que si te fijas arquitectónicamente también es una riqueza de nuestra ciudad, que no tiene una uniformidad, es todo menos uniforme, o sea, en un barrio tú puedes ver miles de tipos de estructuras arquitectónicas, no van a tener como una estética similar, no hay una uniformidad, pero tenemos muy naturalizada la basura, nos quejamos, nos molesta, nos incomoda, habrá una que otra persona que limpie, ¿no? Habrá una que otra persona que llame al municipio, toda la cosa, pero no deja de existir eso, no deja de pasar. No dejas de caminar por la calle y alguien está orinando. Entonces, eso me parece que son prácticas naturalizadas que me parecen raras. Pero alguna vez veía una serie ubicada en Francia y no sé si esto sea verdad, ¿no? Que tenían urinales públicos. Entonces, no lo sé, no lo sé. Entonces era una cosa que a mí me resonaba un montón en nuestra cultura. Creo que el espacio físico también, lo que tú mencionabas, que somos muy de contacto y que creo que eso refleja prácticas sociales también. O sea, aquí somos una sociedad donde empiezas a conocer a alguien en tu barrio o algo así y todavía te dicen, ¿a dónde se va? Ajá, y empiezan a opinar, ¿no? Es como que me voy a tal lado y empiezan a opinar sobre eso que acabas de mencionar, cuando podrás ser una persona con la que jamás has pasado de dos frases en la vida y empiezan a hablar de tu vida. Y eso es súper naturalizado. Y uno también, cuando a uno le empiezan a contar algo, incluso de una persona que no conoce, empieza a tener como sus juicios de valor, aunque no los exprese. Porque son prácticas sociales que nos atraviesan. Entonces todos tenemos opinión crítica sobre todo. O sea, aquí todos sabemos de todo. Entonces, siempre estamos así como en ese lugar. La política también es algo que bordea la rareza, la forma de, no solo de hacer política, sino de vender la política, sí, sí, pero que cada país la tiene, porque ya cuando ves así, YouTube fue ese gran canal que nos abrió como el paso a ver esas particularidades de las sociedades que nos rodeaban, sea para afuera, sea cruzando el charco, sea aquí mismo en Latinoamérica.
y te das cuenta que cada uno tiene su alegoría y sus circos también. No es que somos, porque eso es la ventaja de la modernidad y estos medios tecnológicos que te permiten ver más allá de tus narices y descubrir que no hay como este ideal que a veces consumimos y que tratamos de ir a un lugar porque se supone que es más estéticamente bonito y demás, te descubres que es igual y que tiene sus mismas cosas, ¿no? Entonces, eso sí me llama mucho la atención, ¿no? Porque lo vivimos así desde la ceguera, todo esto, el tema de las familias, que tienen como esta cuestión que es un arma de doble filo, que es esa integración social que permite sostener, por ejemplo, en la actualidad con el tema del COVID, que permite que las familias se apoyen, que son así como muy simbióticas, muy cercanas, pero que sostienen también estos otros procesos bueno, pero así como soy cercano, tengo derecho a opinar en tu vida. Me resulta complejo, me resulta bien complejo. Y nos pasa a todos los que somos miembros de una familia, no es que le pasa solo a los papás y a los abuelitos, no, todo el mundo tiene como derecho a opinar. Y nos incluimos, o sea, a mí también me pasa que a mí me cuenta algo en la familia y uno empieza a opinar y luego dices, ¿por qué? Si no es asunto mío. Pero se vuelve un asunto familiar. Aquí las cosas que le pasan a un individuo de una familia, sobre todo muy cercana, es un asunto familiar. Y sí me llama la atención eso. Sí, es así como, resulta un poco raro en lo personal. Voy a ir con los comentarios porque veo que ya están iniciando un diálogo abajo. Vamos a igualarnos un poco al respecto. Estaban hablando primero. Constance, bienvenido, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Hola, yo he aceptado mi rareza y ahora vivo feliz. Sí, todos tenemos esos bordes que no necesariamente encajan con ese discurso que nos venden y demás. El secreto es vivir. Escuchaba un poco del tema de lo absurdo porque la rareza es algo que se entremezcla con el concepto de lo absurdo. Nos ubica nos recuerda que el mundo es absurdo, nos recuerda que no hay una linealidad, que hay algo que siempre va a cortar los discursos y los parámetros, y por eso también se crea la historia, si no, nada avanzaría. Pero pensaba en esto de lo absurdo y cómo al final, bueno, citaban a Camus, ni siquiera he leído a Camus para serte sincera, pero he escuchado tantos podcasts de Camus que voy a basarme en los podcasts, yo tengo que ser muy honesta con eso, si me equivoco, por favor, corríjanme y corrígeme, pero hablar de esta cuestión de que ante lo absurdo solo queda aceptarlo y darle un lugar, porque si no te devora, porque si no te mata y te habla de ejemplos, ¿no? Incluso habla del tema del suicidio, del tema del tema de los Don Juanes, no sé, ahí va viendo cada relectura que te la pueden plantear sobre el tema de lo absurdo, pero ante lo absurdo, saber que es parte de la vida y saber que es parte de uno mismo y saber que es parte de ese mundo que no entendemos y que o lo aceptas y tratas de acercarte teórica, práctica, porque no todo lo teórico te puede salvar de la vida práctica. Claro. Y te encuentras con eso y ves que surge de ese encuentro, o te caotiza, pues, o te angustia, te preocupa, te friega la cabeza, como quien dice, y mejor acepten, me parece muy bien eso, aceptarlo, la rareza. Y Constance también nos dice, ¿cachan esa película de The Lobster de Yorgos? ¿Has visto La Langosta? Yo sí he visto La Langosta. ¿Qué Que es, tal? bueno, el humor así bien particular, medio oscuro, es bonito para mí. Me gusta, me gusta. No sé si es del mismo director, creo que me equivoco, no es del mismo director de Canino. ¿Alguna vez has visto Canino? No, pero Es ya tengo dos buenísima. pendientes. Es buenísima y es tenaz porque una actriz de Canino que es muy buena se suicida, pues, pero no por la película, sino porque había un tema de depresión. Una excelente cantante también, si es que les gusta la música un poco rara, la Mary Sonny, pero no sé si es el mismo director, pero La Langosta es como una forma romántica de vender la rareza, creo yo. Porque el cine hace eso, romantiza todo, absolutamente todo. Es parte de la magia del cine y del arte. Romantizar cualquier cosa y venderla, y eso es lo bonito, pues si no, no veríamos películas. No, necesitamos algo que nos romantice un poco la vida. No creerlo como una verdad absoluta, pero y romantiza pues este encuentro con esos seres particulares como los zurdos, y por eso creo que lo menciona. O porque juntaban, si no me equivoco,
parejas de características similares. De hecho, les voy a poner como recomendaciones de la noche. Me parece una buena recomendación de la noche, ¿no? Y cómo al final uno trata de encajar con esa rareza del otro, que no necesariamente te garantiza que vayas a encajar. Un poco, no quiero spoilearles, porque sí es una película chévere para ver. Pues mírate La Langosta, mírense La Langosta. Buena recomendación de la noche. Por ahí André dice, Vane, apareció un zancudo en mi cuarto y es gigante. Ay, es raro. Es que apareció un zancudo también en la sala. Estamos en la conexión. Estamos en la era de los zancudos. Y estoy un poco neurótica sobre El, eso, pero es grande, grande. el verano. El verano viene con toda su flora y su fauna y sus rarezas. Por ahí Ferch dice, raro como mandar saludos al zancudo. Es algo que hago mucho cuando me pongo nerviosa. Verbalizar aquello que me angustia. Frank Hammer dice, para la psicología, ¿cómo define a la rareza? Yo creo que la psicología, tal vez en un momento previo, habló de la rareza como con ciertos términos, ¿no? La imbecilidad y demás. Yo ubicaría la rareza en términos de patología, ¿no? Aquello que rompe con el discurso y que luego va a ser releído en la actualidad. No puedo decir en discursos tan modernos, yo planteo entender a la psicología desde dos lugares. Yo, desde mi lugar, desde mis lecturas, no es algo que yo me inventé, para nada, sino es un resumen de lo que he leído hasta ahora, básicamente. Y es que puedes pensarle a la psicología como esta práctica filosófica que lleva miles de años por ahí fluctuando, y a la psicología también como una ciencia. Bueno, hay un debate súper grande sobre eso, algún día está de hablar sobre eso. Pero bueno, como este lugar que de alguna manera es relativamente joven, si es que le denominamos de esa manera con pinzas, y que la psicología me parece que es la ciencia de la rareza, porque parte de tratar de teorizar aquello que rompe con los esquemas hegemónicos. Fuera de la línea de Pavlov, que va a ser la crucial para hablar del tema de psicología, no, Pavlov va a ser literalmente el dueño, amo y señor de todo esto, porque Freud, incluso en el esquema psíquico que va a plantear, va a plantear desde el esquema de Pavlov. Entonces, es desde ahí que va a abrir esa puerta. Pero fuera de eso, partimos de empezar a hablar de aquello, por ejemplo, de los síntomas histéricos, el tema de Freud, de aquello que ya no cuadraba, de aquello que rompía incluso con el discurso médico o con todo lo que se había versado hasta la fecha. Incluso para hablar de género después, la teoría de género se empieza a versar, bueno, desde el discurso feminista, en tanto hay una reivindicación frente a una hegemonía que iba en contra de todo lo que se presentaba, pero también a partir de las diversidades trans. Entonces, ahí es cuando se empieza a cuestionar eso. Entonces, la psicología abarca mucho de qué cuestiona la conducta humana, a mi parecer. ¿Cómo esa ciencia, desde este otro campo que abarcaría las psicologías? Yo lo plantearía así. Se vuelve riesgoso eso también, ¿no? Porque no dejamos de hablar de patología, de conductas, no sé, se me ocurre de un montón de términos en psicología que a mí me resuenan bastante, como conductas no adaptativas, hablar de psicosis, neurosis y perversión, que también tiene su lógica, que también en el psicoanálisis en la actualidad también hay muchos autores que se salen de esos esquemas y hablan de una sola estructura del lenguaje, bueno, para resumir un montón de cosas. Entonces, me parece que nace como una pretensión de definir y hacer algo con esa rareza, si queremos ponerle un nombre, y que se denominara muchas veces psicopatología y después va a ser un poco más interesante porque va a aparecer la lógica del caso por caso y la subjetividad, cosa que es maravillosa. Pero eso se me ocurre. ¿A ti qué se te ocurre con esa pregunta? De la psicología, yo creo que como un todo tienes razón, porque te abre muchas posibilidades que llega a lugares donde la filosofía sola no llegaba, o donde la ciencia también por el método que tienen no puede llegar. Y por ejemplo, para mí el gran ejemplo es, y en el que yo estoy más cercano, es la psicología profunda de Jung, que Ujú. claro, hay incluso memes al respecto, que está un tipo meditando y le dice, estoy haciendo ciencia.
Y le ponen Jung en 1900, ni sé cuánto. Sí. Nadie le preguntó y él haciendo ciencia. Y es cierto, porque de alguna manera el paradigma llega a un punto en que la psicología te exige hablar de cosas que no, que la ciencia nunca jamás puede hablar. La religión, la espiritualidad, el contacto con el universo. Es como que ya tienes un montón de datos del universo, sabemos que es infinito, sabemos un montón de cosas, pero ¿qué somos al respecto de eso? Y de alguna manera, y desde el otro lado, del lado de la filosofía, cuando se empezó a hacer bien, bien importante, justo como dices, a partir de Pavlov, a partir de la Gestalt, de la percepción, el problema del yo se hizo bien, bien grave, porque ya no es que puedes agarrar y decir como Platón, ah, sí, todo esto era mentira, todo esto el yo es mentira, la idea es lo único que existe. No, llega un punto en que el yo es una realidad. Y para mí el punto culminante es cuando Jung te habla, y es bien raro, te habla de los objetos que se ven en el cielo, y le dedica un estudio de 200, 300 páginas a los ovnis. Es súper raro, y al final la conclusión a la que llega es como un quiebre en el pensamiento occidental. Es como que no sabemos qué son físicamente los ovnis, pero psicológicamente podemos decir que son una realidad. Y eso frente al materialismo es brutal, porque de alguna manera te dice, vuelve a Platón, te dice, la idea es real. No es más real que un objeto, pero sigue siendo una realidad psicológica. Y es como que, Ujú, wow. ujú, Salirse de todo eso es como que es raro. Y como dices, la posibilidad de la rareza, la psicología. Yo la veo ujú. así. Es la prima rara de la antropología, de la medicina y de un montón de cosas como para dejarlo en algún lado. Pero así como de rareza, rareza con esos términos, hasta ahora yo nunca, más bien he visto como aproximaciones al término, como lecturas actuales, como, bueno, Freud y la rareza, por ahí lo ominoso, lo siniestro, por ahí he visto temas de lo sistémico, de hablar de lo disfuncional y demás. Se me ocurre eso. Por ahí si saben más cosas, ya saben, aportes en los comentarios, siempre bienvenidos. Por ahí Frank continúa, ¿será que todo está tergiversado, lo raro es lo normal y viceversa? Puede ser. La Vico le responde, Lobster es una densa y muy buena película, ya queda como recomendaciones de la noche. Sipi dice la Constance, el mismo. Quito Bemio dice, aguanta el zancudo que parece helicóptero. Yo creo que por allá apareció, es que sí pasó por aquí. Así pasó. Sí pasó, por eso estaba aquí en estado de rareza, inmune en vivo. Luis Roque, Sal, bienvenido, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Canino me encantó, no cachaba lo de la man, ni que hacía música, buenazo el tema que tratan, saludos, qué bueno que te guste, qué bueno que les guste y que nos acompañen esta noche. Canino, para hablar de la normalidad y la rareza, recomendado. Un análisis cognitivo-conductual bellísimo. Pues sirve en cualquier enfoque, la psicología sirve para hacer análisis de esa película. Es espectacular, véansela, escuchen Mary and the Boy, les voy a dejar como recomendación de la noche, que era una bandaza espectacular. A mí me gustaba mucho. Entonces, a propósito de Canino, que también está resonando, que tú dijiste que nunca la has visto. Les voy a Pero ya dejar está sentada. Les voy a dejar como suelta la idea general, ¿no? De esta idea de cómo aprendemos del mundo, de cómo nos integran a una sociedad y nos enseñan que hay como formas de comportamiento y de entender el lenguaje. Con todo esto va a jugar Canino. Y Canino, que es una película griega, ¿cómo se dice en griego? No me pregunte. Pero que va a ir como ejemplificando cómo primero nos moldean el mundo antes de que empecemos a moldearlo nosotros mismos, que es una cosa, es brutal como lo plantean a manera de thriller. Entonces, véanse Canino, que les voy a dejar también en las recomendaciones de la noche. Andrés, te hago una pregunta adicional a todas las que ya hemos conversado. ¿Qué referentes u obras esquematizan para ti este concepto? Y, o sea, y también personalmente uno de los que me empecé a pensar bastante qué es la rareza y es bien pendeja la referencia, es Gravity Falls, la serie de niños. Así, porque Uh-huh.
Yo el acercamiento que tuve fue en la librería ver que de repente hay un objeto que se ven que es como que lo que todos los niños querían, les encantaba, y es el diario 3. Y es como que ya voy a ver por qué no hay un diario uno ni un diario 2. Y por ahí empecé, por una rareza de libro, porque no hay un libro que se venda 3 y no se vende el uno y el 2. Es raro, ¿cachai? Y a partir de Ujú. ahí, toda la serie se basa en eso, en esquematizar qué es la rareza, porque es un pueblo que literalmente atrae a la rareza. Y sí, yo creo que es una muy bonita, porque lo chévere de las series infantiles es que hay una frase que dice, que decía Einstein, es, si tú no puedes explicárselo a un niño de 6 años es porque no lo entiende. O sea, Ujú. así de simple. Y si una serie infantil te puede abordar qué es la rareza, te puede explicar una serie de conceptos muy buenos, como que qué es la realidad versus la ficción, como ya lo plantea Sartre y le mencionan a Sartre inclusive en la serie. Es como que, wow, y logran que sea para niños, es un reto maldito. Así, yo lo recomiendo totalmente así, para trabajar rareza. El obsceno pájaro de la noche. Muy bueno, muy bueno para, más que nada porque hay este juego, es justo el juego del que se habla, en el que nos hicieron la pregunta, ¿cómo sabemos que lo raro no es lo normal y lo normal no es lo raro? Y esa es la gran crisis que tiene el personaje principal en el momento en que se empieza a enloquecer y es como que yo soy normal o soy raro, o soy normal por ser raro, es tenaz. Y pensando ya después del obsceno pájaro de la noche, lo que me hiciste caer en cuenta, la otra gran obra sería el Quijote de la Ujú. Mancha. Es muy interesante porque se trabaja mucho que ya desde la cordura y la locura, y también se trabaja mucho también, por ejemplo, con Sancho Panza, se trabaja todo lo que es ser el villano, el miserable, el campesino, versus el noble, el rey, porque llega un punto en que a Sancho Panza se le da el gobierno de un territorio. Y es brutal, porque todo lo que hace Sancho Panza es correcto. Y al Ujú. final, de alguna manera, se le castiga por eso. Y se trabaja eso, se trabaja todo eso que, como ya veníamos hablando toda la noche, lo raro es la otra cara de lo normal. Y en el Quijote es justo el tema principal eso, es justo lo normal, lo raro, el loquito, la sociedad que lo quiere curar. La sociedad que formula la idea de cura, que formula la idea de, pensando un poco en los centros de rehabilitación social, la idea de rehabilitación, de cura, de contrarrestar, para calzar en estos parámetros que también están en constante movimiento y por suerte, ¿no? Para que no se criminalice absolutamente todo. Pero claro, uh-huh. ¿Qué personaje se te ocurre, aparte del Quijote? Mm, raro. Yo últimamente, no es un personaje, pero últimamente ya que estamos igual en las referencias musicales, estaba escuchándole mucho esta mano, la Courtney Barnett, que es Uh-huh. una chica australiana, lesbiana, zurda, es zurda, ajá. Que toca la guitarra y es muy interesante la manera en la que, cómo escribe las canciones, porque son canciones que de alguna manera no tiene una lírica como que, muy poética, sino es la vida de ella, es la vida de ella, es como enfrento pensamientos suicidas, como enfrento, qué sé yo, que no hago nada con mi vida, que me despierto un lunes por la mañana y lo más importante que me pasó es que tuve un ataque alérgico, y de eso habla una de las canciones. Tiene una Uh-huh. canción que a mí me encanta, que se llama Pedestrian at Best, ya te voy a escribir. Porque lo interesante es que es todo lo contrario de la autoayuda. Y hay un comentario en YouTube del video que es como dice, me encanta qué tanto autodesprecio tiene esta canción. Porque es una canción en la que lo hace todo mal, es todo mal. Es como que te dicen, idealízame y te voy a decepcionar, así, muéstrame un poco de atención y me voy a aprovechar de ti. Es todo lo contrario de como de estos posts de estar bien psicológicamente con uno mismo, es todo mal, es como que lo voy a hacer todo mal y me gusta eso, es la posibilidad de equivocarse, eso. Y Uh-huh. en el caso de ella como músico,
y como música que tiene la posibilidad de libertad creativa, es como, wow, es como el descubrimiento mío de esta época ella. Y lo voy a anotar para las recomendaciones de la noche, adelantándonos bastante al final. Ajá. Yo pensaba un poco en estas referencias. A ver, y ahorita que no se me ocurrió en ese momento, me viene ahorita una idea, verás. Pensando en justamente quienes esquematizan la rareza, donde es muy particular. Yo no he leído muchos autores ecuatorianos, generalmente Pablo Palacio, que creo que es así como la hegemonía de, de la lectura, no mentira, pero Willo Roles Hualca, que me gusta un montón, he leído a Icaza, pero estos autores tienden a ser muy descriptivos con personajes, es una cosa súper bella, pero me parece muy particular, a propósito de la rareza, cómo estos autores que te hablan, bueno, hemos hablado de aquí del Chuya Romero y Flores, yo les he mencionado personajes de Willow, por ahí el personaje de Viernes para Siempre Marilyn, el que idealiza, pues se enamora así de un otro particular, no les voy a entrar en detalles, de esa forma también de escribir ese romance tan extraño. El, el antropófago de Pablo Palacio, lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero como dentro también de ciertas descripciones de los personajes que construyen estos autores o que construyeron, habla de la realidad nacional. Y es extraño cómo leer sobre esa realidad te enfrenta a lo raro que es la vida cotidiana, ¿no? Porque nadie habla de la vida cotidiana y nadie contempla la vida cotidiana. La tenemos como muy asumida. Entonces, pensaba en estos personajes particulares. La vida cotidiana es muy particular, de hecho está llena de rarezas, ¿no? Como decíamos, como tú decías y como se iba hablando, hay algo de nosotros que escapa de los bordes normales, naturales, y que se va a otra acera, a otra calle, a otro lugar, y que nos hace sentir raras y raros en su momento. Entonces pensaba en estos personajes que son cotidianos, y que pueden presentarse porque muchos de estos autores, el Willow describe un montón de situaciones cotidianas, a veces chiquitas, sobre todo en los cuentos cortos que les traje bueno, el primero que leí, que les traje hoy. Hay una que es básicamente la escena de dos personas en la cama, ¿no? Cómo la literatura describe las sensaciones y que poner las sensaciones en palabras es una cosa súper rara, ¿no? Sí. Aunque define y ayuda a crear un sentido sobre cosas que a veces nos angustian porque no tienen palabras y le vamos poniendo palabras y eso funciona, pero también leerlo a veces es súper raro, es súper extraño te despierta cosas en el cuerpo, ¿no? Entonces te hablan así como, por ejemplo, y de la nada rasgó su piel, ¿no? Yo qué sé lo que sea que lean. Y todo, por ahí dicen qué risa, todos lloraban muy bien, de los Roles Walker. Entonces sí, eso es, la literatura ecuatoriana me resulta rara, la descripción de sensaciones en la literatura en general me resulta raro. La forma en la que mató un personaje Kundera, sigo traumada con eso. No les voy a decir qué personaje, pero en la inmortalidad, la forma en la que le mató, rara porque me dolió, creo. Ajá, que recrea eso, ¿no? De pensar, en la actualidad se habla mucho de esto porque creo que todo el tiempo ponemos etiquetas a las cosas, entonces se habla del único y diferente, de la única y diferente, porque todavía tenemos que hacer que encaje en el lenguaje, todavía, incluso con las relaciones, incluso con todo, porque el momento en el que le ponemos un nombre encaja en el lenguaje, pero sin irme como tanta distancia, pensaba así en personajes raros aparte, y tenía como una palabra, pero se me acaba de ir, así como vino, se fue. Pero Canino es una buena película, volviendo a Canino. O sea, Canino es quien recrearía en una película lo que tú cuestionaste en El obsceno pájaro de la noche, ¿no? De qué es lo normal y qué es lo raro, y si lo que yo creo en realidad no es normal, ¿no? Y vamos viendo esa relación que estos personajes particulares tienen con el lenguaje. El papá de Canino, tienen que prestarle mucha atención al papá de Canino. O sea, hay que prestarle, porque
el nexo que tiene la familia con la, entre comillas, realidad social, porque la realidad familiar es otra, ¿no? Entonces, ese personaje es así una cosa que te explota la cabeza. Es, él es, no sabes cómo describir a este personaje, pero eso se me viene. En dibujos animados hubo toda una línea de gente que rompía con el esquema estético, con el esquema, ya en los 90s, con todas estas líneas de terror. El terror es otra cosa que trata de jugar mucho con lo raro desde el inicio. Y que los monstruos no son solo una metáfora de las pasiones humanas y de todo aquello dentro de lo humano que nos cuestiona, ¿no? Entonces, alguna vez hablaba con una persona sobre el tema de los zombies. Decía, son todos esos demonios que te persiguen o son todas esas ideas que te persiguen, me decía esta persona. Y yo, wow, así, como pensándole un poco más. El tema de los vampiros, pero van recreando justamente porque lo raro se juega con el miedo, pero también con lo atractivo. Entonces tiene como este doble lugar que los referentes nos ayudan a ver. Entonces, sí es así como en el cine de terror uno se da gusto con eso. Tienes cuestiones que son más satíricas, más ridículas, ¿no? Como los tomates asesinos. O como el sillón asesino. Las cosas asesinas en general, creo que hay hasta la refrigeradora asesina. Hay una línea de personajes asesinos y demás, ¿no? Que significa que todo puede ser peligroso. Que le da forma pues a uno de los terrores humanos por excelencia. Todo puede ser peligroso, todo puede ser dañino, todo te puede comer. Una cosa así, bien particular. Y bueno, los asesinos seriales que ya son así como más cercanos, más lejanos de las distopías, ¿no? Y las distopías en la ciencia ficción, en las que uno le explota la cabeza. ¿Se te viene alguna a la cabeza? O sea, yo me quedé pensando mucho en el doble juego del miedo y la atracción, porque es cierto, con la rareza sucede mucho eso, y por ejemplo, porque justo lo que se sale también de alguna manera cumple esa fantasía que tienen en algún punto uno de decir, ve, estoy aquí metido entre el discurso y de repente algo se sale. Y también es muy curioso, porque de alguna manera todo lo que, ¿cómo decirlo? Amamos de alguna manera sentir miedo, porque por eso las películas de terror son tan populares, porque de repente todo te puede matar, qué atractivo. Incluso tienes los zombies, es como que hay mucha gente a la que de repente, claro, es peligroso, son mis problemas, o es la muerte, y de repente, wow, a mucha gente como que le atrae mucho, es muy interesante, pues, ese doble juego, repulsión, atracción, Uh-huh. no sé, me quedé pensando mucho, y ponte, si tienes ya otras figuras más, con más poder, con más carga, qué sé yo, simbólica, pues, el vampiro, qué sé yo, bueno, los hombres lobos no tienen tanta carga, pero Uh-huh. que ponte ¿cómo serían los espíritus, tipo el conjuro, que de alguna manera fue como que en su época el boom, así, los monstruos, los asesinos seriales, es como que de alguna manera la gente tiene mucha pasión por ellos, es como que son de alguna manera algo que toca aislar de la sociedad porque no está bien matar, pero de alguna manera la gente siempre pregunta, es como que, conocer, qué sé yo, se me fueron los Ted Bundy, ¿cómo se llaman? Los asesinos. Sí, Es que el cine es la forma en la que tanteamos las producciones audiovisuales, los documentales, nos permiten bordear esa sensación que nos saca pues de la cotidianidad y del tedio que alguna vez hablábamos aquí mismo, que esa cotidianidad puede traer consigo. Uh-huh. en efecto, como dice la frase, un oasis de desesperación en un desierto de aburrimiento, claro, es el Uh-huh. aburrimiento. Y ahí viene la rareza de las casualidades, incluso de las desgracias. Es como, uno a veces dice, wow, así que qué desgracia me ha pasado, es lo que tú me acuerdo que me comentabas,
siempre en las conversaciones, como que al menos no te aburres, Andrés. Al menos no. Consuelo de desgracia. Suelo de desgracia. No sé si últimamente no me quiero aburrir. Últimamente yo sí tengo ganas de aburrirme un poco, pero claro, es Muchas parte de lo emociones. matizante. Exacto, exacto. Y volviendo a lo que decías justo a propósito de Camus, es cierto, ¿cómo enfrenta uno el absurdo viviendo? Y es Ujú. la respuesta que tú le diste, es como que justo seguir viviendo. Tienes el absurdo porque, por ejemplo, la peste es clarísima, y hoy en día peor, así que lo vivimos. Es como que el universo no le importamos un sorete. O sea, el universo no le importa que tengamos buenas intenciones, que tengamos buenos sentimientos, que seamos buenas personas. El universo y el cosmos hace lo que hace de forma caótica, y uno, ¿cómo se enfrenta a eso? Viviendo. Y ahí, en cambio, en ese sentido, el ser humano es raro frente al universo, porque el universo no tiene, primero, no tiene percepción de tiempo, no tiene percepción de yo, no tiene percepción de motivos, menos percepción de una trascendencia, de una espiritualidad, de un sentido. El ser humano es el que viene acá y dice, ve, esto me da miedo, esto me gusta. Y empieza como que a Esto jugar se con... llama así. Sí, Y si usted, universo, nos quiere acabar, pues vamos a crear una vacuna para seguir exacto. existiendo. ¿Sí? Sí, y a partir de eso, claro, es lo único que podemos hacer, es como seguir siendo raros. Seguir existiendo. Existir es un acto de rareza frente a la naturaleza. No lo había pensado así, me parece un argumento muy interesante, como para irnos pensando. Y esto me lleva a una última pregunta, Andrés, y te la hago. ¿Qué lugar tiene entonces en este tiempo en el que nos jugamos con esa rareza frente a la naturaleza que cree en el ciclo vida-muerte? Brian aparece de Steve Andrew, te mandamos un saludo muy especial, dice seguir vivos, esa es la rareza, seguir vivos como especie. Pero, ¿qué lugar tiene? Pues la rareza en el 2021. Y sí, hola chicos, buena noche, dice Steve. ¿Qué lugar tiene? ¿Qué piensas? ¿O qué lugares? Yo creo que la rareza tiene un lugar mutable. Tiene la rareza, como ya lo vinimos diciendo, es a veces y justo que arrancamos así, lo que era normal ya no es normal, y lo que era raro ya no es raro. Yo creo que ese es el gran espacio que tiene ahorita la rareza, ese movernos del piso, ese seguir durando, seguir repitiendo cosas, pero mutando, como, qué sé yo, es no dejar las cosas, como patear el bote, no dejar que las cosas se estanquen, sino movernos, seguirnos moviendo. Y el 2021 y el 2020 y todos estos años, al parecer, van a ser así, van a ser años de que de repente ya la sociedad en la que vivíamos ya no es la misma, y probablemente cuando se acabe todo esto, si se acaba de alguna manera, va a ser diferente todo. A pesar de que Uh-huh. retomemos muchos hábitos de antes, a pesar de que volvamos a la discoteca a perrear, que es algo que extrañamos, porque lo extrañamos, no va a ser igual. Hay cosas que no van a seguir iguales. Y ese es el gran, es como que la rareza llegó y dijo, bueno, este es mi importancia, y fue como eso es en este momento, ¿no? Uh-huh. Recuperó su protagonismo, creo yo. Yo creo que esto que acabas de plantear de los quiebres, que fue como abrir la caja de Pandora, ¿no? Esa es otra metáfora de la rareza, sí, porque la rareza es todo lo que rompe con la realidad. Fue como abrir la caja de Pandora y un montón de chistes sobre 2022, ya no me sorprendas. Por favor, ya no la versión, no sé, Delta, yo que sé qué versión del COVID puede surgir, pero ya no te actualices, virus, pero mejor solo el antivirus. Pero en ese sentido, nos esperan tiempos de cambio, y el cambio, así como vuelve más emocionante la vida, es como cuando uno va en un camino lleno de baches y te vas moviendo así.
Entonces veamos qué va a pasar con esta vida de licuadora. Por ahí el Steve Andrew nos dice, es como en Japón se sacaban los zapatos antes de entrar a la casa y saludaban de lejos sin tocarse, se veía raro. Ahora es normal. Sobre todo para nosotras, latinas, latinos, que hay como todavía bastante contacto. ¿Qué piensas de ese comentario? Yo totalmente de acuerdo, es como que sí, porque de hecho todavía hay gente que es como que uno ya les saluda de lejos y es como que se sigue acercando, es como que te tengo que dar aunque sea el puño y es como que ya me dio el puño, me toca desinfectarme la mano, pero ya, sí, sí eso es toda una cuestión y probablemente, yo no sé, nosotros capaz ya crecimos de una manera, pero todos me dicen, ¿y los niños? ¿Cómo van a crecer? Por ejemplo, yo creo que todos los que están en esa edad crucial de 7 a 12 años, que se forman muchas maneras de interactuarse y de interactuar con el mundo, ¿cómo van a crecer después? Porque primero el encierro, después el miedo de tener contacto con los niños. Yo pasé el otro día por el portal de liga y habían estado, creo que en un curso vacacional, algo de fútbol y estaban jugando fútbol. Y eran todos jugando felices y era un niño puesto mascarilla jugando. Y obviamente no podía correr el niño porque tenía mascarilla. Ujú. Y esa percepción de realidad con la que van a crecer es bien interesante. Es como que, porque yo me acuerdo cuando yo era niño era salir, revolcarme, jugar y no es que pensaba, me puedo enfermar de algo. Ahora sí eso ya cambió mal, Ujú. así no sé qué irá a pasar, pero es interesante. Ver qué va a pasar con esta generación que va a ver un mundo o que está viviendo un mundo hostil, porque el otro te puede enfermar y te puede matar. Ese es el mensaje de la actualidad. Entonces vamos a ver qué pasará. Yo me hiciste acuerdo de una imagen a propósito de estos videos que se viralizan tanto, porque también la tecnología y la relación que tienen mediada por los adultos, porque los adultos exhiben bastante a los niños en las redes sociales. Y me refiero a exhibir porque el momento en el que se produce un reel, se produce esta clase de productos que ya son más masivos, se vuelve una forma de exhibición. Y me hiciste acuerdo de porque sí, o sea, procrastino durazo a veces. Esta cuestión es como un bicho que les camina y que se ve como que se les mete por la boca o la nariz y los niños lloran, están aterrados, se ponen a llorar, se empiezan a golpear la cara cuando ven esa imagen. Entonces es tenaz, eso es también tenaz pensar cómo, porque es una relación mediada por adultos, hay un adulto grabándole y demás y se mata de la risa, o sea, cómo es esta integración del niño, de la niña, de la niñez a la tecnología como tal, de la infancia y adolescencia, desde este mecanismo súper vulnerador. O sea, te vulnera un montón el hecho de que veas que un bicho se te está metiendo por la nariz y luego sale por la boca. Y los problemas de confianza después. Y cómo el niño que está gritando aterrado recibe una carcajada del adulto de confianza. Claro, es como que después cómo va a confiar en sus padres, en los adultos, en la tecnología. En quien se supone que le brinda seguridad, en el otro que representa el amor. Exactamente. Y parece tan dramático, parece que estamos iniciando así una especie de drama post-apocalíptico desde la infancia. Pero así funciona. O sea, así funciona y ha funcionado con los temas de violencia, con la violencia intrafamiliar aquí en el Ecuador, con las formas de violencia psicológica. Y luego no quieren vínculos tan precarios y tan frágiles, porque así funciona. Esa clase de cosas tienen un impacto. Entonces, creo que ese es un elemento también grande, ¿no? Se ve como un juego, pero no terminas, y hablando de la ficción y la realidad y de ese borde que la rareza también ubica, ¿no? Cómo esta niñez, esta infancia termina siendo, digamos, no termina como dislocando ese lugar de la ficción, que es más o menos lo que pasaba cuando yo era niña, ¿no? Que salía la noticia, el niño que se creyó Superman y salió volando por la ventana y se murió. Claro.
donde no te están introduciendo un mundo ficticio que te puede ayudar, que te puede enriquecer un montón, desde esa posición, sino desde el lugar del juego del adulto, que puede ser bastante cruel. Entonces eso también vamos a ir viendo con el tiempo, qué pasará, qué sucederá mañana con esta vida tecnológico-covidística. Entonces, mi querido Andrés, nos quedan 4 minutos. ¿Quieres agregar algo adicional a nuestra conversación de hoy? No, yo creo que ya agotamos bastante. O sea, de ley queda más por hablar, pero creo que ya. Por esta noche nos dimos duro con el tema de la rareza. La rareza de las tarjetas de Yo creo que crédito. sí, coincido completamente. Quiero agradecerte un montón por participar y por proponer este tema que me resultaba muy interesante. A todas y todos los que nos acompañan del otro lado también les agradezco un montón. Pero ya sabes que no es Noctámbulo sin las recomendaciones de la noche. Anoté algunas. ¿Tienes alguna adicional? Ay, canijo, es que ya, yo creo que ya fui agotando todo lo que traje pensando de antemano. Pero la rareza. Hay una película de Herzog, dos. Aguirre, la cólera de Dios, es porque de este conquistador que es súper rara y es muy realismo mágico la película, y la otra es Fitzcarraldo. Esa sí es increíble. Esa es fantástica. Son esas películas con el ritmo súper lento que parece que nada va a pasar y de repente es un loquito que quiere pasar un barco a través de la montaña. Increíble, así, porque no sirve para nada ni la película ni lo que el man hace. Es como rareza absoluta. Eso. Y qué sé yo, en música, yo creo que sí, ratifico, Courtney Barnett es con lo que ha dado esta época como que dándole duro. ¿Y qué más? Eso. ¿Tú, Vane, tienes alguna otra recomendación? Yo sí tengo algunas recomendaciones de la noche. Una canción de New Order que se llama, me parece, Huevito. No sé si está bien dicho, pero igual les dejo las recomendaciones de la noche. El libro que les he recomendado miles de veces, del de Cantaletas para no aburrirse de pena en los funerales de Willow Roles Walca. Corto, buenísimo, digerible, hermoso. A mí me encanta. La era del vacío, a propósito de pensar en algunas cosas que se plantearon hoy, de Gilles Lipovetsky. Y bueno, Canino, váyanse a ver Canino. Entonces eso creo que es todo por hoy. También recomendarles que no se endeuden mucho, que traten que la vida burocrática es parte de la existencia, aprendamos a convivir con ella. Te agradezco nuevamente, Andrés. Yo creo que eso es todo por esta noche. Un abrazo y nos vemos de una forma muy particular, no igual a la tradicional el día sábado, no sé a qué hora. Un abrazo y eso es todo por hoy. Adiós.